Quiero que vayamos rápidamente a una palabra que Dios ministró en mi vida. Y está capítulo 1 de José. Yo sé que muchos han oído la historia de José. Un hombre que Dios lo levantó, ¿verdad? Un hombre que hizo grandes cosas, entregó la tierra prometida. Un jovencito. Amén. José capítulo 1 hasta el 8. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Señor, abre. Josué 1 al 8. Prepare su corazón. Yo quiero hablar un punto bien importante que Dios habló a mi vida. Yo quiero decir algo, hermano. Yo cuando recién me convertí, yo no creía en lo que es vivir bajo autoridad. Yo creía que Dios era el que me guiaba, y es verdad, Dios guía, pero Dios ha dejado hombres aquí en la tierra que Dios los ha preparado y Dios nos ha puesto bajo esos hombres para que nos enseñen, para que nos encaminen en nuestro propósito. Amén. Aconteció, dice, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Sabemos, hermanos, que todos tenemos un destino. Nuestro destino empieza en Dios. En Dios empieza nuestro destino. Jeremías 1:5 dice: desde el vientre de mi madre te escogí y te puse como profeta a las naciones. José tenía un llamado, José tenía un destino, hermano. Dios había llevado a José porque él tenía un destino para José. Pero yo quiero decirle algo, hermano. El destino, unos pasos, cómo poder entrar en ese destino. Porque todos tenemos un destino. Todos, Dios nos ha creado con un propósito. Dios nos trajo a esta tierra con un propósito, hermano. Y eso es lo que yo quiero hablar. Unos pasos, cómo entrar en ese propósito. Y mientras estudiaba, dije yo: ¿por qué José? Habían más. Estaba Caleb, estaban otros príncipes. Pero ¿por qué José, hermano? ¿Sabe por qué le quiero decir una cosa? Porque José aprendió a vivir bajo autoridad. Y ese es el primer principio que yo quiero hablarle. Cómo vivir bajo autoridad. Hermano, si usted no es capaz de vivir bajo una autoridad, usted no es capaz de obedecer a Dios. Usted no puede entrar en su destino. Usted no puede caminar hacia su destino si primeramente no aprende a vivir bajo una autoridad aquí en la tierra.
Jesús mismo, la Biblia dice que estuvo, óigame bien, cuando Jesús dice que estaba enseñando en el templo, la Biblia dice, oiga bien, que los papás llegaron y lo buscaron y dice la Biblia después, y estuvo sujeto bajo la autoridad de sus papás, hasta que llegó el tiempo que tenía que él poder salir y cumplir su destino. Amén. Y a su nombre te adoramos, Jesús. Oiga bien lo que dice. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló Jehová a Josué, hijo de Nun, servidor de ¿quién? De Moisés. Para que usted pueda entrar en el destino, tiene que servir primero al hombre que Dios ha puesto en ese lugar. Y hermano, yo le quiero decir algo. ¿Sabe por qué vemos tantos destinos fracasados? Tantos destinos que nunca se cumplen. Tantos llamados a medio camino. Porque no queremos vivir bajo autoridad. No queremos tener una autoridad como el hombre, como Dios lo ha establecido. Dios ha dejado a los pastores, Dios ha dejado a líderes. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día? Que todos queremos dar órdenes, no queremos recibir órdenes, no queremos sujetarnos. Y a su nombre. Ese es el primer principio. Para yo poder entrar en mi destino, yo tengo que servir al hombre que Dios ha puesto, estar bajo una autoridad. Y eso lo puede ver usted a través de la Biblia, hermano. Usted puede ver a Samuel. Samuel y la Biblia dijo que servía todo el tiempo en la casa de Dios y estaba bajo la autoridad de Elí. Eliseo, un hombre de Dios, estuvo bajo la autoridad de Elías. Y a su nombre. Entonces, para yo poder entrar en mi destino, yo tengo que vivir bajo autoridad. Porque llegará el día que Dios entonces me pondrá en otro nivel. Y a su nombre. Dice, oiga bien. Y yo quiero leerle unos pasos, unos pequeños puntos que leí aquí. Mientras estudiaba, mientras leía, observaba la vida de José. La Biblia dice, oiga bien, que cuando Moisés salía a hablar con Dios al tabernáculo, la Biblia dice que la gloria de Dios bajaba y cuando Moisés se iba, dice la Biblia que José, hijo de Nun, nunca se apartaba del tabernáculo. Cuando usted vive bajo sujeción, usted tiene un hambre por servir a Dios también. Usted vive bajo sumisión. ¿Qué es lo que hacía José en el tabernáculo? Servía, hermano, trabajaba todo el tiempo. Lo mismo usted puede leer con Samuel. La Biblia dice que Samuel dormía en la iglesia, en el templo, servía a Dios. Aleluya. Aleluya. Oiga bien, dice, y habló José, y habló Jehová a Josué, hijo de Nun. Yo te quiero decir en este día, tu tiempo va a llegar, pero tú tienes que saber y aprender a vivir bajo autoridad. ¿Sabe por qué le voy a decir una cosa? Dios solo habla a los que viven bajo autoridad. ¿No fue así lo que le pasó a Samuel? Samuel. Fue Dios quien le habló a Eliseo también. Cuando tú aprendes a vivir bajo autoridad, Dios te ve que si eres capaz de obedecer al hombre que Dios ha puesto aquí en la tierra, eres capaz de obedecer a Dios y a su palabra. Y usted me dirá, hermano, pero yo no escucho la voz de Dios. Estoy leyendo la voz de Dios, hermano. Esto es la voz de Dios, la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios, esto es la voz de Dios. Simplemente que yo la estoy hablando nada más. Lo estoy transmitiendo nada más. Oiga bien lo que dice, y habló Jehová a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés.
Y óigame bien, y habló. El primer principio, cuando usted vive bajo autoridad, Dios se acerca a usted, hermano. Hay una relación de Dios con usted. Y él le habló a Josué y le dijo, hey, óigame bien lo que le dice. Mi siervo Moisés ha muerto. Pero ¿por qué le dice mi siervo Moisés ha muerto? La Biblia dice, óigame bien, en Deuteronomio 34:6 dice, y lo enterró, óigame bien, y 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Entonces quiere decir que José no sabía que Moisés había muerto. José a lo mejor pensaba que también era el tiempo, como en el tiempo que había subido al monte y estaba tardando, pero Dios viene y se le revela a Josué. ¿Por qué? Porque él había vivido bajo la autoridad de él. Era el tiempo que Dios quería a él ponerlo en otro nivel. Está diciendo porque nadie sabía dónde había muerto, pero Dios se le revela a este hombre y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. Y yo quiero decirle algo, hermano. Josué, la Biblia dice que cuando Moisés subió al monte Sinaí 40 días y 40 noches, la Biblia dice que Josué iba también con Moisés. Si Moisés estaba en la cumbre del monte, entonces Josué estaba abajo. Yo no sé si estaba en el pegue del monte o estaba a la mitad del monte, pero estaba esperando por Moisés. Esperando también 40 días. No se dice en la Biblia si estaba ayunando también. Pero ese hombre servía al hombre de Dios, pero también servía a Dios. Cuando usted vive bajo autoridad, usted aprende no solo a servir al hombre, sino servir a Dios también, con gratitud, con anhelo. Aleluya. Y dice, mi siervo Moisés ha muerto, pues levántate. Óigame bien, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aleluya. Dios le está diciendo, levántate. Dios te dice, levántate. Al parecer Josué se había acomodado, porque entonces no dijera, levántate, levántate, ponte en pie, ha llegado tu tiempo. El tiempo ha llegado, el tiempo va a llegar, hermano, pero tenemos que aprender a sujetarnos y a vivir bajo la autoridad, bajo los hombres que Dios ha puesto aquí en la tierra. El tiempo que Dios te va a exaltar, el tiempo de tu ministerio va a llegar, pero tienes que aprender a vivir bajo una autoridad. Y eso es lo que no queremos hacer. Por eso usted ve tanto ministerio fracasado, porque creemos que sabemos, o tenemos inteligencia, o tenemos capacidad, o tenemos maneras de salir, y creemos que nosotros podemos gobernarnos y no aprendemos a vivir bajo una autoridad. Hermano, usted puede ver hoy en día tanto ministerio fracasado. Gente que ha estado en ministerio, ¿sabe por qué dejan todo? ¿Por qué? Porque no aprendieron a vivir bajo una autoridad. Por eso, hermano, por eso es importante aprender a vivir bajo una autoridad. Jesús lo dejó, hermano. Hay un ejemplo, Jesús lo dejó. Moisés vivió bajo una autoridad. David vivió bajo una autoridad. Que Saúl estuviera mal es otra cosa, pero aprendió a vivir bajo autoridad. Aleluya. Aleluya. Y dice, haga bien, Dios lo alienta a seguir. Dice, levántate y pasa este Jordán. Y dice,
yo os he entregado como lo había dicho. Oiga bien lo que Dios le está diciendo a José. Yo ya lo entregué. No dice yo te lo voy a entregar. Yo ya lo entregué. Hermano, ¿dónde podemos ver eso? Ya Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos entregó todo. Dijo, consumado es, todo es terminado ya. Pero ¿sabe qué? Tenemos que tomar posesión de nuestro destino. Pero para poder tomar una posesión y ponerme delante de Dios y recibir lo que Dios tiene para mí, yo tengo que aprender a vivir bajo una autoridad. Aleluya. ¿Sabe por qué no tomamos las bendiciones? Porque andamos como árboles, dice el pastor, caminando para allá y para acá. Aleluya. Aleluya. Te adoramos. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ese versículo, hermano. Hay muchas promesas que Dios nos da y dice, hey, yo te voy a entregar todo lo que has perdido, yo te voy a bendecir. Y usamos este versículo, pero ¿sabe qué? Es una verdad a medias, porque nos olvidamos de todo el resto de lo que está allí. Dice, yo te lo he entregado, no dice yo te lo voy a entregar, ya Dios le había entregado la tierra al pueblo, pero tenían que vivir bajo una autoridad. Dios te ha entregado todo en la cruz del Calvario. Filipenses dice, porque Él, óigame bien, hablando de Jesús, Él se hizo pobre para que usted sea rico. Él, nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Pero para poder disfrutar, para poder entrar en ese destino, tenemos que vivir bajo autoridad. Aleluya. Y eso es lo que no queremos. Y eso es lo que no queremos. Si usted no es capaz de vivir bajo una autoridad, bajo un hombre que usted lo ve, no es capaz de vivir bajo la autoridad de la palabra. Y a su nombre. Dice, yo lo he entregado como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, dice, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar rojo donde se pone el sol. Y oiga bien lo que dice el 5. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Oiga bien la promesa que Dios le está diciendo a José. José había visto cómo Dios había estado con Moisés. Y Dios le dice, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Pero óigame bien, Dios le dice, yo he entregado todo eso. Y le dice los enemigos, la gente que vivía ahí. José ya había ido, era uno de los espías que había ido a la tierra. Él sabía que los hombres que estaban ahí eran fuertes. Pero Dios le dice, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Pero hay algo que Dios dice, hermano, cuando Dios te da una promesa, también te muestra cómo puedes entrar en esa promesa. Aleluya. Te adoramos. Dios ya hizo su parte. Dios lo hizo en la cruz del Calvario. Isaías 53 dice, por su llaga fuimos ya nosotros sanados. Pero entonces, ¿por qué muchas veces vivimos en una enfermedad y en una mediocridad cristiana? Porque no aprendemos a vivir bajo una autoridad. Y a su nombre. Oiga bien lo que Dios le dice. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Hermano, ¿será que solo eso se escribió para Josué? No. La Biblia dice, óigame bien, que lo que se escribió en el Antiguo Testamento es para enseñanza de nosotros. Dios te está diciendo, hey, como estuve con este hombre, yo también voy a estar contigo. Jesús dijo, aquí está alguien más grande que Moisés. Y óigame bien lo que la Biblia dice. Dijo Jesús, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida.
Jesús va a estar contigo. Pero Él te da la promesa, pero también te muestra cómo puedes vivir en esa promesa. Óigame bien lo que dice. Esfuérzate pues. Salte de la comodidad. Levántate de tu comodidad. Esfuérzate. Haz un esfuerzo físico. Aleluya. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque tú repartirás, oiga bien, a este pueblo la heredad. Dios te está diciendo, esfuérzate, esfuérzate. Hay una herencia, hermano. Hay una herencia que tenemos que repartir. Hay una herencia que tenemos que pasar. Hay una herencia. Hay una herencia que tú tienes que dejarle a tus hijos. Tú sabes que la fe se hereda muchas veces. Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 5. Yo quiero decirle algo. Oiga bien lo que Pablo le dice. Puede ponerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Óigame bien. Esfuérzate, porque hay una herencia que repartir. Aleluya. Dice, trayendo pues a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Si la fe estaba en su abuela y pasó a su mamá, entonces estaba pasando, ¿qué es eso? Una herencia. Eso es una herencia, hermano. Hay una herencia de la salvación que tenemos que darle a los de afuera. Aquellos que andan afuera, hay una herencia que Dios le ha puesto en sus manos. Hay una herencia. Hay una herencia, hermano, que usted ya la tiene. Entonces, ¿qué dice? Por gracia recibiste, dad por gracia. Por gracia usted es salvo. Pero esfuércese y sé muy valiente para que puedas repartir la heredad. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Óigame bien, Cristo nos dio la herencia. Dice que somos herederos. Óigame bien, no son todos espíritus ministradores enviados. Está hablando de los ángeles que nos ayudan, hermano. Nos ayudan, dice, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Yo quiero decirte que en Cristo Jesús esta es herencia. Solo en Jesús esta es herencia. Pero quiero decirte, hermano, la salvación es de gratis. La salvación es gratis. Cristo la dio en la cruz del Calvario. Pero para poder posicionarnos y vivir en las bendiciones de lo que la palabra dice, tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte. La Biblia habla de los apóstoles que todos los días a la hora tercera iban a orar. Hermano, usted quiere vivir bajo las promesas de Dios. Usted quiere vivir bajo la autoridad de Dios y el poder de Dios. Dios le está diciendo a Josué, yo voy a estar contigo, el poder, la autoridad va a estar contigo. Pero tienes que esforzarte, tienes que ser valiente. Y a su nombre. Aquí voy a pasar a otro punto, hermano. Un punto bien importante. ¿Cuál era el primer punto? Vivir bajo autoridad. Amén. No se le olvide, vivir bajo una autoridad. Usted quiere posicionarse en las promesas de Dios y en el llamado y en su destino. Aprenda a vivir bajo la autoridad del hombre de Dios que ha puesto a su lado. Amén. La segunda cosa que quiero decirle es vivir en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Yo lo voy a leer, hermano. Mire, óigame bien. Dice versículo 7. Dios le vuelve a decir a Josué. Parece que Josué no se estaba esforzando. Parece que Josué estaba tranquilo. Y Dios le dice, solamente la obediencia. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué?
¿Para qué necesitaba el hombre ser esforzado y muy valiente? Hermano, Dios está diciendo, hey, esfuérzate, porque si tú no te esfuerzas, no podrás cuidar ni cumplir la palabra de Dios. Si Dios le está diciendo a José, ¿será que usted y yo somos más grandes que José? Te adoramos, Señor. Dice, solamente, Dios te está diciendo, hey, solamente no hagas más nada más, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué, hermano? Mire lo que es el hombre valiente delante de Dios. No es el que trae pistolas aquí. Dice, esfuérzate y sé muy valiente. No es el hombre que se ve, no. El hombre valiente para Dios es aquel que pone sus leyes y sus estatutos como un estilo de vida. Eso es valentía para Dios. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Oiga bien, le está diciendo, hey, todo lo que Moisés te ha dicho, esfuérzate para que lo cumplas. Vive bajo la autoridad de las palabras que el hombre que fue puesto por mí escribió, para que hagas conforme a la ley que mi siervo Moisés. Usted dirá, estamos en la gracia. Jesús dijo algo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Jesús dijo algo también en el monte Sinaí, cuando los discípulos de Juan vinieron y le dijeron, ¿por qué nosotros oramos y ayunamos y tus discípulos no? Jesús les dijo, viene el día cuando el novio será quitado, entonces ayunarán y orarán. Te adoramos. Es la palabra de Dios que te está diciendo. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, esfuérzate, hermano. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No es fácil venir de trabajar 8 horas y venir y a tomar la palabra de Dios. Cansado muchas veces te vas a dormir. No es fácil venir y doblar tus rodillas o salir de tu casa, de tu comodidad, para venir a orar aquí a la casa. Estamos orando de lunes a jueves. No es fácil, pero Dios te está diciendo en este día, esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé valiente. Porque está diciendo, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. ¿Y cuántos no conocen cómo Dios estuvo con Moisés? El hombre, hermano, el hombre fue tremendo. Abrió el mar. Ese hombre fue tremendo. Cara a cara, dice la Biblia que hablaba. Y Dios te dice, hey, yo voy a estar contigo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Te adoramos, Jesús. Oiga bien, lo segundo que dice, esfuérzate y sé muy valiente para que cuides de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué es lo que está diciendo? Hey, ten un estilo de vida en la ley. Y óigame bien, porque cuando Dios te dice y te pide algo, porque Dios quiere bendecirte. Dios nunca te va a decir haz algo porque te va a ir mal. No, hermano. Cuando Dios te dice y te dice haz algo así como yo te digo, es porque el bien, el favor de Dios, Él lo quiere abrir y ponerlo en tu camino. Haga bien lo que dice. Y dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra para que seas que prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. Cuando Dios te dice esfuérzate y sé valiente, pon en obra la palabra, es porque ¿qué? Yo te quiero bendecir. Yo te quiero bendecir. Te adoramos, Jesús. Y óigame bien, cuando dice valiente, la valentía, hermano. Hay un capítulo que yo no lo entendía. Yo no lo entendía, está en Apocalipsis 2:8. Dice, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Óigame bien, y Dios le está diciendo a Josué, sé valiente porque los cobardes no heredan el reino de los cielos.
Y vean lo que él sigue diciendo: nunca se aparte de tu boca. Porque Dios le está diciendo a Josué: todo el tiempo habla de la palabra, todo el tiempo está en tu boca. Una razón tiene que haber. Es porque la fe tenía que crecer. Romanos 10:17, oiga bien lo que dice. Dice la Biblia: porque por el oír la palabra de Dios viene la fe. Dios le está diciendo a Josué: nunca se aparte de tu boca, confiésala todo el tiempo. Otras versiones dice: nunca dejes de leer la ley. ¿Por qué? Porque es cuando tu fe va a crecer, hermano. Tu fe va a crecer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice: nunca se aparte el libro de la ley, ni de noche ni de día, dice. Meditarás en él para guardar y hagas conforme a todo lo que está escrito. Dios le está diciendo a José: medita. ¿Qué es meditar? Meditar es pensar. ¿Sabe qué viene la palabra hebreo rumiar? Que se ha visto las vacas cuando comen y luego sacan y empiezan a moler y a moler hasta sacar toda la vitamina, todo lo esencial de la comida. Dios está diciendo: hey, medita, saca lo mejor de la palabra de Dios. Jesús dijo unas palabras, y óigame bien: escudriñad las escrituras, dijo él, si os parece que ahí está la vida eterna. Dios le está diciendo, óigame bien, meditarás. Al meditar y tenía que pasar algo, entonces la iba a guardar en su corazón. Y al guardarla en su corazón, entonces, hermano, él la iba a poner por obra. Dios está diciendo, óigame bien, cuando tú nunca se aparta el libro, la palabra de tu boca, la guardas en tu corazón y entonces la puedes poner por obra. Y Dios siempre dice algo, porque óigame bien lo que dice: entonces harás prosperar ¿qué? Tu camino y todo te saldrá bien. Y eso es todo, hermano. Voy a concluir con algo. Entonces harás prosperar tu camino. ¿Qué camino de la vida? Y quiero hacer una pregunta. ¿Cuánta sumisión estás teniendo? ¿Cuánta obediencia estás teniendo? Te adoramos, Señor. Póngase sobre sus pies. ¿Cuánto estás viviendo bajo sumisión? ¿Cuánta obediencia a la palabra estás teniendo? Porque entonces, hermano, tu vida cambiará.